El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, programa que basamos en la palabra de Dios para llevar un mensaje a su vida, a su familia y declarar sobre todo la palabra de Dios para que podamos conocerla, entenderla y aumentar el conocimiento que usted posee de ella. En esta oportunidad el pastor Liceo Torres nos comparte un tema, el cual ha titulado Hay que descansar. Quédese con nosotros. Todos, en alguna oportunidad, hemos experimentado el cansancio después de un trabajo arduo, después de una sesión de deporte, después del estudio, después de haber estado dedicado a alguna actividad. Alguien dijo que hay cosas que no son trabajo o que no parecen trabajo y de todas maneras cansan. Y cuando esto sucede, entonces se busca la vacación, el descanso y se programa un paseo, viajes de vacaciones, o sencillamente nos quedamos en casa sin pensar en las actividades cotidianas, sin pensar aquello que nos tiene un horario y una cantidad de programas que debemos cumplir. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no fue la excepción. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 6, la palabra dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Jesús estaba haciendo un viaje. Dice la palabra en el versículo 3, salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por un lugar que se llama Samaria. Todo lo que sucedió en ese momento de detenerse, en ese momento de tener un descanso, es otro tema. Pero hoy pensemos en cómo es ese descanso de Jesús, cómo Jesús también tiene la necesidad de descansar porque Él fue humano como nosotros, sintió como nosotros, pero siempre buscó hacer las cosas bien, bien dirigidas, bien organizadas, bien dispuesto para que cada uno de nosotros tenga un buen descanso. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 31, la palabra dice, y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque se iban y venían de manera que si aún tenían tiempo, que ni aún tenían tiempo para descansar. Dice el Señor, venid vosotros aparte
a un lugar desierto y descansad un poco. Eso es señas de que había un cansancio, de que tenían necesidad de descansar, que tenían necesidad de ir en busca de un reposo. Sin embargo, para Jesús y sus discípulos no era fácil descansar, porque la gente lo buscaba y, como dice la palabra, eran muchos los que iban y venían para ser atendidos por ellos. Sin embargo, sobre todo por Jesús, es necesario que nosotros busquemos un descanso físico y busquemos una tranquilidad espiritual, que es lo que Jesús se interesa más, que nuestro corazón esté en descanso. Amor al dinero. Cuenta la historia que Alfonsito, un niño que le gustaba mucho curiosear, su papá siempre mantenía la linterna cerca de la mesa de noche. Ese día cogió la linterna, estaba en vacaciones, así que no tenía mucho que hacer. Se fue y empezó a alumbrar sitios oscuros en la casa. De repente llegó y alumbró dentro de un jarrón que era de la dinastía Ming, que sus papás habían adquirido por herencia de los abuelos, y alumbró hacia adentro. El niño se inquietó y volvió a alumbrar con la linterna y de pronto metió la mano al jarrón, un jarrón ancho en la parte baja pero muy angosto en su boca. Y el niño, como pudo, metió la mano y de pronto empezó a gritar y empezó a llorar. La mamá, que estaba en la cocina, corrió a ver qué pasaba. El niño, Alfonsito, había metido su mano y no la podía sacar. Cuando de repente el papá llega y dice: hay que romper el jarrón. No podemos dejar que el niño pueda lastimarse más la mano al no poder sacarla. Papi, mueve la mano, le decía el papá. El niño: no puedo, y lloraba y gritaba. El papá, con mucho dolor en su corazón, cogió un martillo y rompió aquel costoso jarrón que había sido de familia por generaciones. Cuando el jarrón se partió, se rompió, el niño, al mostrar la mano, tenía la mano empuñada. Había encontrado dentro del jarrón una moneda de $1 y la había tomado y no la soltaba porque quería sacar esa moneda de allí para ir a comprar unos dulces. Y el niño, de esa manera, hizo que por $1 se perdiera un jarrón que valía miles de dólares a sus padres. Necesitamos entender que hay cosas que debemos soltar para no arriesgar nuestra propia vida. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquel niño sufrió y sus papás les dolió más al partir aquel jarrón que valía mucho dinero y no el dólar que el niño tenía en la mano. Reflexionemos. Entonces, así como Jesús le dijo a sus discípulos: pasen al otro lado y busquen donde descansar, es porque sabía que el cansancio podía venir a las personas. Pero ellos no estaban cansados espiritualmente. Pero hay cosas que cansan espiritualmente. Y el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Primer paso para un descanso espiritual. El lugar puede ser su misma casa. Puede ser un campo, puede ser al borde del mar, en una playa, puede ser sentado en una piscina, de pronto en un día en el que no hay gente asistiendo. Puede ser en cualquier lugar, aún puede ser caminando en ese descanso espiritual. El primer paso es ir a Jesús, buscarlo, sentir que nos encontramos con Él. Y entonces el Señor dice, vengan a mí. Pero ¿quiénes tienen que ir a Él? Los que estén trabajados y cargados. Muchas veces las personas decíamos o dicen, yo no voy a la iglesia porque estoy cansado. Y el mejor lugar para descansar es alabar a Dios, es bendecir a Dios. Y en la iglesia puede alabar y bendecir a Dios y conseguir ese descanso que nuestro cuerpo y nuestra alma necesitan. En el lugar donde más se nos facilita estar en la presencia de Dios. Muchas veces podemos estar cansados físicamente y caminamos y vamos y entramos y empezamos a adorar y a alabar al Señor y ese cansancio desaparece. Ya no lo tenemos, ya no está con nosotros porque tenemos al frente y está con nosotros aquel que nos brinda el descanso y no nos lo brinda en vano. Pero también nos dice, y cargados, si está con esa carga espiritual, ira, odio, de pronto borracheras. ¿Cuántas veces ese cansancio lo hemos sentido? Y lo dijimos, y lo dicen algunos después de una noche de farra, de un día de farra, no vuelvo a, porque estamos cansados, porque estamos fastidiados. Y entonces el Señor nos dice, vengan a mí, vengan a mí. Tomemos esa decisión de ir a la presencia del Señor y descansemos, como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 2, versículos 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena. Miré yo todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El pecado cansa, las obras en exceso cansan. Y Salomón lo dice, hay que dejar todo eso porque todo eso es nada, es vanidad. Vayamos a los pies de Jesús, busquemos la paz, elevemos una oración, una alabanza, pidamos perdón, arrepintámonos y cuando salgamos, cuando nos retiremos de ese lugar, sentiremos que hemos descansado. No importa el día, no importa la hora, el descanso es hoy y ahora. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo el mismo Señor Jesús se cansaba en sus caminares. Recordemos que en aquel tiempo no habían vehículos automotores, ni tampoco vehículos de carga, pero le gustaba también
caminar, ir recorriendo las aldeas para llevar la palabra, pero también para traer sanidad. Y siempre que llegaba a un lugar era con un propósito mayor, no solamente de poder hablar la palabra, sino muchas veces de traer descanso al corazón de aquellos que se acercaban a Él. Es necesario descansar, y si vamos al Señor, descansaremos con un mayor propósito. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos Comulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Comulesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Una visión diferente. Quédese con nosotros. En muchas ocasiones se nos dificulta entender que debemos descansar, pero pensamos que el descanso de pronto es hacer algo que muchos piensan que es descanso, y es quedarse dormido todo un día en la cama, y eso es descanso. Pero en oportunidades necesitamos entender que también el descanso nos lleva a conocer a Jesús. Él descansó. Él caminaba largos trayectos, pero también descansaba. Y muchas veces el descanso puede suceder cuando una enfermedad es sanada. Hay personas que tienen una visión diferente de la vida debido a la enfermedad que posean o a la enfermedad que tengan. Y cuando llega de pronto una solución a la circunstancia, al problema o a la enfermedad, esa persona descansa de esa situación. Entonces podemos ver que hay un descanso físico, pero también hay un descanso en el alma y hay un descanso espiritual. En Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28 dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Nos está hablando de venir a Él. ¿Cuál es el propósito de acercarnos a Jesús? Aquí el Señor nos pone un propósito. Los que están trabajados y cargados, vengan a Él, y Él nos hace descansar. ¿Cuál es la carga que lleva la gente? Por experiencia sabemos que hay cargas que son muy pesadas de llevar. Una enfermedad puede ser una carga muy difícil o muy pesada, depende de la enfermedad. Puede ser una gripa, puede ser una situación tal vez de viral, o tal vez una infección, o tal vez un virus o una bacteria que se le pasó a esa persona, y hasta incluso puede pensar en la muerte. Y Jesús nos está diciendo: vengan a mí, porque esa carga que llevamos a veces se vuelve complicada, se vuelve muy pesada, y necesitamos ir a Él para hallar ese descanso que necesitamos. Cambiar la visión. A veces pensamos que si yo hago tal cosa o si hago tal otra, voy a descansar de esta situación. Pero la realidad es que Jesús nos llama a venir a Él para encontrar ese descanso que necesitamos. Si hay una carga pesada en nuestra vida, y si estamos, como dice la palabra, cansados, porque también puede ser ese que produzca el trabajo, produce cansancio, y venimos a Él a descansar cuando leemos la palabra, cuando tenemos un tiempo de oración,
cuando vamos y nos congregamos, esto traerá descanso a nuestra vida porque estará permitiendo que nuestra rutina sea transformada. Y cuando vamos a recibir esa palabra de Dios, o cuando la recibimos a leerla, o cuando Dios nos ministra a nuestro corazón cuando oramos, eso va a traer también un descanso a nuestro corazón y vamos a tener una visión diferente de las cosas y de las circunstancias. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, en los versículos 10 al 13, dice la palabra del Señor. Estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vemos acá una mujer, 18 años enferma, que necesitaba un descanso para su vida. El último deseo. Cuenta la historia que un reo iba a ser ejecutado. Había sido condenado a muerte. El rey se presentó en el lugar de ejecución para ver si tenía efectividad el acto. Entonces el rey le dijo: quiero concederle un último deseo. ¿Cuál es ese último deseo? Y todo lo que el reo pidió fue un vaso de agua. Lo recibió y se quedó mirándolo y empezó a temblar. Sus manos le temblaban, su cuerpo le temblaban, y entonces el rey le dijo: tranquilo, tómese el agua. Le doy mi palabra que no lo ejecutaremos hasta que se haya tomado toda el agua. El reo confió en el rey e inmediatamente arrojó el agua al piso, que el polvo se la consumió. El rey, obligado a cumplir su promesa, no lo ejecutó, le salvó la muerte. Hay un agua que no nos salva de pronto de la muerte física, pero sí nos salva de la muerte eterna. Es el agua que Jesús nos brinda, la palabra del Señor, su amor y su misericordia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículos 13 y 14, la palabra dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bebamos el agua de Jesús. Reflexionemos. Cuando el Señor Jesús viene a la sinagoga, está con un propósito en su corazón. Ya había soltado la palabra que compartimos ahora: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Pero cuando no venían a Él, Él se acercaba a ellos, porque conocía en su corazón cuál era el peso y la carga de esa persona. Y Jesús lo hace. Dice la palabra que enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y Jesús se da cuenta de esto, porque no era solamente el encorvamiento lo que ella llevaba como carga, sino esa aflicción en su corazón de no poder tener una vida normal como los demás.
Y a veces esto nos lleva a pensar cuántas veces hemos visto personas que por una enfermedad, que por una situación genética o hereditaria, esta persona puede sufrir. Pero muchas veces se les habla del amor de Cristo, de venir a Él a traer esa carga, pero no creen, no confían, porque han pasado mucho tiempo en esa situación y su mirada, su visión está en una misma dirección, como pasaba con esta mujer, pero también como pasaba con los fariseos de la época. Solo miraban las circunstancias y las situaciones a su conveniencia. Pero Jesús quería cambiar el panorama. Él quería que las personas tuvieran una visión diferente de lo que era en verdad ser hijos de Dios. 18 años enferma, 18 años encorvada, dice la palabra. Una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Imaginémonos esta mujer por un momento, encorvada. Dice la palabra que era un espíritu de enfermedad. ¿Y Jesús vino para qué? Para traer libertad a los cautivos, para traer libertad a aquellos que estaban en prisiones de espíritus inmundos que les acosaban. Y esta mujer estaba en esa situación. Y aunque aquella mujer iba a la sinagoga a escuchar la palabra, nunca pasaba nada con ella. ¿Por qué? Porque los fariseos que compartían, o los levitas, o los sacerdotes, solamente estaban enfocados en que la gente asumiera la ley y cumpliera la ley, porque si no la cumplían, eran dignos de muerte. Entonces Jesús viene mostrando la gracia y el favor de Dios. La gracia y el favor del Padre, porque quiere que tengamos una visión diferente de lo que es Dios. Sí, Dios dejó el día, reposó el séptimo día, dice la palabra, porque en ese tiempo no tenían nombre los días. Y dice que el séptimo día Dios descansó. Entonces en la ley decía que tenían que guardar ese día. Y ellos lo volvieron una ley obligatoria para muchos, e incluso cuando Jesús sana y lo critican, le dice, si su yegua, si su mula cae en un hueco porque es día de reposo, ¿no la sacan? Porque querían aplicar la ley a los demás, pero ellos no querían ni siquiera obedecerla. Y aquella mujer, cuando Jesús se da cuenta de eso, dice la palabra, que cuando la vio la llamó y le dijo, mujer, eres libre de la enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y dice la palabra, que ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Una mujer que con una visión corta, con una visión hacia el piso, mirando solamente lo natural, lo terrenal, recibe una sanidad, pero también recibe una transformación en su visión. Empieza a mirar en la parte alta, empieza a mirar en la parte de arriba, empieza a mirar el horizonte, empieza a mirar hacia su futuro, y un futuro totalmente diferente, porque Jesús vino a ella para cambiar su visión de lo terrenal y poner una visión de lo espiritual en su corazón. Él quiere sanar y liberar nuestra vida. Necesitamos entender que esta visión terrenal que tenemos es muy corta y que Dios quiere que miremos más allá de lo que hemos visto, que empecemos a disfrutar de una vida eterna aquí y ahora, porque la vida eterna es eso, que obedezcamos, que sirvamos, que hagamos lo que le agrada a Dios, y es donde encontramos ese propósito de Dios, porque cambiamos nuestra visión de lo que es lo natural a lo espiritual. Amables televidentes, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir con nosotros nuestro programa Reflexiones. Que Dios les bendiga.